Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu mitzvotav v'tzivanu al milvat divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has dado el mandamiento del estudio de las palabras de tu Torah. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar la parashá Shoftim. Yo creo que en la asistencia entre hombres y mujeres creo que estamos acabaditos, ¿verdad? Así que Baruch Hashem, felicítense ahí, un aplauso a los que ya vinieron, Baruch Hashem. Así es, claro, no estamos en un teatro, estamos en la actividad, pero si llevamos un poquito así, sacamos un poco la energía pues, y pasar a una buena energía. Bien. Entonces la parashá de hoy, la parashá Shoftim. Shoftim quiere decir jueces, se traduce como jueces. Shoftim. El estudio de Torah abarca de Devarim 16, 18, o sea, lo que es Deuteronomio, capítulo 16, verso 18 al 21, 9. Esa es la porción de Torah que abarca Shoftim. En esta sección entonces de Torah está escrito: designarás jueces y magistrados. En muchas versiones bíblicas ponen: designarás jueces y policías. Así dice. Entonces, en todas las ciudades dice que el Adón, o sea, Adón en hebreo es Señor, tu Elohim, para tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Entonces, van a juzgar al pueblo. Eso es el primer paso, primer verso de esta parashá. Siguiendo con el estudio, cada acción física en este mundo, cada acción física en este mundo, tiene una reacción metafísica. O sea, hay una acción física acá, pero hay una reacción metafísica en los mundos superiores. Y es aquí cabalmente donde nosotros podemos activar la fuerza espiritual para el bien de nuestra alma en los mundos superiores. Por eso hemos platicado en varias oportunidades, hemos enseñado que la diferencia en nosotros y los ángeles es que nosotros podemos hacer méritos para seguir elevando nuestra alma. Los ángeles ya no, porque ya carecen de un cuerpo físico. Igual que las personas que ya partieron de este mundo, los javerín que ya partieron de este mundo, que eran de nuestra quejilá, ellos ya no siguen elevándose, alcanzaron su nivel. ¿Y por qué ya no se siguen elevando? Porque ya no tienen un cuerpo físico. Entonces todo lo que activamos nosotros aquí en el cuerpo físico se activa en los mundos superiores. Entonces hay una respuesta, si sea una acción física, sea una bendición, inclusive una mala expresión, una mala palabra, podemos activar cosas malas en los mundos superiores en nosotros, todo es activado. Por eso los sabios dicen que si vamos a levantar las manos para bendecir al Creador, es lo correcto. Pero si vamos a levantar las manos por quererlas levantar, es incorrecto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros actuamos en la acción física con relación a los mundos superiores. Ejemplo, cuando nosotros realizamos nuestras tefilot quiere decir nuestros rezos, nuestras oraciones, y nosotros hacemos ese movimiento en vaivén. La gente que no conoce que por qué hacemos ese movimiento en vaivén, o sea, de atrás hacia adelante, como lo hace todo el judaísmo. El judaísmo es una práctica judía que cuando está orando empieza a hacer un movimiento en vaivén. Algunos lo hacen más rápido, otros más despacio, pero sí hay ese movimiento en vaivén. Entonces, no solo estamos nosotros demostrando que estamos vivos, que es una manera de mostrarle a Hashem que tenemos vida, sino que atraemos la Shejinah. Eso ya lo hemos estudiado en varias oportunidades, que digamos el estar estático, ese es como uno estar muerto, y entonces la Shejinah no se apega a nosotros como debería de apegarse. Entonces, lógicamente, la reacción de la Shejinah es metafísica, no es física. La Shejinah solamente se percibe, la Shejinah solamente la percibimos, pero no la vemos. ¿Sí? Eso no quiere decir que no exista. Por ejemplo, el oxígeno no lo vemos, pero existe. El aire no lo vemos, pero existe. El aire lo percibimos. Igual, entre uno más entregado sea Hashem, la Shejinah más se percibe. Entre menos entregado sea Hashem, la Shejinah menos se percibe.
pero eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Una experiencia que se ha tenido es de que cuando una persona olvida sus oraciones o olvida el estudio de Torah, etcétera, etcétera, el cuerpo se siente pesado, no se siente liviano, se siente pesado y uno siente como que está con los pies aquí pegados a la tierra, pero cuando uno empieza a tener experiencias espirituales, cuando uno empieza a percibir la Shekinah, cuando uno empieza a percibir la presencia del Eterno en nosotros, entonces sentimos el cuerpo livianito, lo sentimos algo especial, lo que sea. Hasta yo me atrevería a decir, hay personas que en su nivel espiritual están tan elevados que cuando caminan sienten que van caminando en el aire. Pero esos son niveles espirituales muy, pero muy elevados, lógico. Entonces, las bendiciones de la Shekinah son metafísicas que se van a manifestar en lo físico. De la misma manera, entonces, cuando nuestra Sagrada Torah nos enseña y nos ordena colocar jueces aquí, nos ordena colocar policías aquí, estamos en presencia de algo físico, manifestado también en los planos superiores. Aquí los jueces son personas que juzgan la acción de cada hijo de Israel con relación a los mandamientos, ¿verdad? Porque nadie puede juzgar a otros si no es por medio de los mandamientos. O sea, si alguien le dice a usted, tú estás transgrediendo, se le dice qué mandamiento estoy transgrediendo, ¿verdad? Estás transgrediendo el mandamiento que vas al cine, te estás sentando en silla escarnecedora. Ese no es mandamiento, ese no es pecado. Entonces, te van a juzgar con relación a los mandamientos. Y si tú quebrantas un mandamiento, lógicamente es pecado. Por ejemplo, comer cerdito es pecado. Entonces, cuando nosotros comemos cerdo, entonces podemos ser juzgados por parte de los jueces en lo físico, pero como hoy los jueces ya no están actuando porque no estamos en la tierra de Israel, e inclusive yo considero que los jueces que están puestos ahorita en la tierra de Israel están en una situación diferente porque las leyes aplicables en Israel no están basadas totalmente en su generalidad en la Torá, sino que hay otras leyes que rigen, por ejemplo, conceptos democráticos, conceptos de relaciones humanas, etcétera, etcétera. Por eso es de que yo considero de que el judío ortodoxo no reconoce el gobierno de Israel como legítimo. En fin, pero en los mundos superiores se está siendo un juzgado por los jueces, por los shotim en los mundos superiores. Entonces, aquí entonces abajo hay jueces que juzgan la acción de cada hijo de Israel con relación a los mandamientos y que de alguna manera ejecutan juicios y decretan lo que merecidamente puede obtener un hijo de Israel, sea recompensa o sea castigo. Para eso se han puesto los jueces. ¿Cómo así? Cuando nosotros realizamos los mandamientos que tienen que ver con bendiciones, o sea, como los mandamientos AC en hebreo quiere decir hacer, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que ejecutar los mandamientos. Entonces los jueces van a decretar premios para nosotros y nos van a mostrar que somos buenos hijos de Israel y que somos merecedores de la reacción en los mundos superiores y que de alguna manera bajamos nosotros esas bendiciones. Entonces al final, todo, no puede uno decir a Hashem, bendíceme Hashem, está bien, podemos decirlo, pero si estamos transgrediendo mandamientos, esas bendiciones traen estorbo. Entonces ya las bendiciones no fluyen como deberían de fluir a nuestra vida. Claro Hashem, porque todas las bendiciones somos nosotros las que las activamos por medio de nuestra obediencia a los mandamientos. Entonces vienen los jueces, dice, aquí los hebrín están guardando el Shabbat. Ya se está decretando bendiciones de parte de los jueces. Pero como aquí no hay jueces físicos ahora, pero sí están los jueces metafísicos, sí están los jueces de los mundos superiores. Entonces aquí hay hombres, aquí abajo hay jueces,
Y los jueces tienen que ser hombres preparados en las leyes de la Torá. Tiene que ser una persona preparada en las leyes de la Torá. Porque no puede haber un juez que venga a juzgar sin conocimiento de la Torá. Como en años anteriores, muchos años atrás, le dijeron a un Haber, mire, yo voy a creer la Torá hasta cuando vea su testimonio. ¿Y qué testimonio quería ver? Si él era un pastor evangélico. Entonces el testimonio que él quería ver era diferente a lo que nuestra Torá enseña. Porque para mí un hijo de Israel, el testimonio de un buen hijo de Israel es que guarde Shabbat, que guarde las fiestas, que no coma, que siga las leyes de Katrut. Ese es el verdadero testimonio de un hijo de Israel con relación a los mandamientos. Baruch Hashem. Bien, entonces existen diferentes niveles de jueces, diferentes niveles. No van a creer ustedes igual que en la Corte Suprema de Justicia de aquí de Guatemala. Existen los jueces de paz, existen los jueces de primera instancia, existen los jueces de trabajo, los jueces existen los jueces de qué, de familia, existen después, están los jueces, los magistrados, que son los más altos, ¿verdad? Pero hay niveles. De la misma manera en Israel existían niveles. Dice, en aquel tiempo, cuando un caso que un juez no pudiera resolver, entonces el juez tenía que consultar a esferas mayores y llevar el caso, inclusive si no se podía resolver en esferas mayores, tenía que llegarse a consultar a los magistrados. En este caso, similarmente o paralelamente, estoy colocando yo los magistrados en el caso de Israel y nuestra Torá serían los Kohanim, los sacerdotes. O sea, llegaba el caso de los sacerdotes y lo que los sacerdotes decretaban era indiscutible, porque era la máxima autoridad en el conocimiento de las leyes de nuestra sagrada y bendita Torá. Entonces los Kohanim daban el veredicto y que nadie podía contradecir ese veredicto. Según los sabios, en una ciudad donde los habitantes eran menos de 120, se designaba un tribunal, o sea, en el Beit Din, de 3 miembros. Ahora dicen los sabios, ¿y por qué 3? Porque cuando se juzgaba, si un juez decía, no, yo creo que no hay transgresión, y el otro decía, sí, creo que hay transgresión, entonces venía un tercer juez que dilucidaba la situación entre uno y el otro juez. Por eso tenían que haber 3 jueces cuando, digamos, los habitantes de la región eran menos de 120. Por ejemplo, aquí nosotros cuando tenemos la festividad de Rosh Hashanah, cuando hacemos cabalísticamente la anulación de votos, nos colocamos 3, porque es lo que la Torá demanda. Esto es porque un decreto emitido por los jueces que no estaban de acuerdo, un juez con relación al otro, el tercero, determinaba realmente lo que se decidía. Ahora, en caso de emergencia, había una emergencia, un Beit Din de 2 jueces es suficiente. O sea, en caso de una emergencia, por ejemplo, que un juez iba a su sesión y no podía llegar por algún contratiempo, los 2 eran suficientes para poder juzgar en un caso de emergencia. Había también un Beit Din, o sea, un centro de justicia que se llamaba Beit Din Hajamá. Hajamá quiere decir una corte sabia. Hajamá viene de Jajam. Jajam es sabio, ¿sí? Entonces Hajamá quiere decir, era un Beit Din de una corte sabia. Y ahí habían 23 jueces. 23 jueces. Hay bastante que enseñar sobre esto. Sin embargo, considero que lo mejor es de la enseñanza. Es la escuela que nos puede dejar a nosotros para nuestro diario vivir en la voluntad de Hashem. ¿Sí?
Porque nosotros estamos aquí aprendiendo, no para practicar una religión, sino para aprender a vivir. Claro que sí. Porque si nosotros guardamos los mandamientos de las leyes de la alimentación, que son las leyes del Kadrut, lógicamente vamos a tener una mejor salud. Si seguimos, por ejemplo, las leyes sociales que tienen que ver con los vecinos, vamos a tener una buena relación con los vecinos. Entonces, al final no hay concepto de practicar una religión, porque no es religión, eso lo he enseñado en varias oportunidades, sino que es una forma de vida. Por eso estamos aquí aprendiendo. Bien, por lo tanto, en los mundos superiores, los que ejecutan, los jueces aquí abajo, también se ejecuta en los mundos superiores. Pero hay jueces en los cielos que reaccionan a la acción realizada aquí abajo. O sea, los jueces de los mundos superiores no actúan, digamos, involuntariamente, sino que ellos actúan en base a la acción de los jueces aquí abajo. Ahora los policías, cuando eran magistrados y los policías, son ángeles que ejecutan los decretos. Aquí abajo eran policías. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron a capturar a nuestro Rebbe, a nuestro Moshe Yahshua? ¿Quiénes fueron a capturar? Fueron los policías del Beitín. Esos de los policías son los que ejecutan los decretos emitidos por los jueces. Por ejemplo, aquí en Guatemala vemos nosotros que cuando un juez decreta algo, ¿quién es el que hace que se vaya a cumplir una orden de captura? Los policías. Entonces en nuestra Torah dice, y colocarás jueces y policías. Pero hay policías entonces también para ejecutar las órdenes de los jueces. De la misma manera, las entidades espirituales superiores que fungen como jueces tienen sus policías, es decir, los ángeles, que ejecutan en los mundos superiores, toman las órdenes superiores, las órdenes de los jueces, y su repercusión es aquí abajo. Para comprender esto, quiero recordarles aquella anécdota que hablan los sabios, que iba un rabino caminando por un sendero, cuando vio a un malvado, cuando vio a un rasha que le quitaba la vida a su prójimo, lo mataba. A lo que el rabino le dijo, yo no te puedo ir a acusar con los jueces, no te puedo ir a acusar con el Beidín, porque me van a pedir 2 o 3 testigos. Y eso, así lo dice la Torá. Por ejemplo, ahorita que tuvimos lectores de Torá, ¿se acuerdan? Que la Torá pide 2 o 3 testigos. Por lo tanto, entonces, si no se presentan 2 o 3 testigos, como en el caso de este rabino, dijo, no hay 2 o 3 testigos, no te puedo acusar con el Beidín. Pero los jueces de los mundos superiores emitieron el decreto. Los jueces en los mundos superiores, aunque yo digo que ellos no trabajan involuntariamente, sino una acción de un juez aquí provoca una reacción en los jueces de los mundos superiores. Pero hay motivos a veces que los jueces actúan, y como en el caso de hoy no hay jueces que estén dirigidos directamente por la Torá, pero sí existen los jueces en los mundos superiores que están juzgando nuestras acciones. Entonces los jueces en los mundos superiores emiten decretos, dictaminan. Y en este caso, entonces, en los mundos superiores se decretó la muerte de este Jaber que había matado a su prójimo. Y dice que salió una serpiente, ¿sí? Y lo mordió. Y se murió. Entonces los jueces en los mundos superiores decretaron, y esa víbora apareció y mordió al asesino. Y al mismo instante se lo salvó y murió. Entonces los ángeles vinieron con la ejecución del decreto. Ellos vinieron a ejecutar el decreto divino y provocaron la aparición de la serpiente y que ejecutó el juicio aquí abajo.
un juicio que se terminó en los superiores. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. No hay juez que nos vea, que nos juzgue aquí abajo. Sí nos va a juzgar la ley de Guatemala, las leyes civiles, las leyes que están acá. Si nosotros quebrantamos la ley de Guatemala. Pero la ley de Guatemala no va a juzgarse como cerdito. Eso lo va a juzgar el Beitín Celestial. Entonces el Beitín Celestial va a decir, bueno, no obedeció el mandamiento de no comer cerdito, así que le vamos a mandar un su porcentaje de triglicéridos, otro su porcentaje de colesterol malo. Le vamos a enviar un problema de duodeno. Le vamos a decretar un problema en la flora intestinal. ¿Qué es lo primero que los médicos le prohíben a uno cuando se enferma? La grasa. Especialmente el cerdito. Entonces, el Beitín Celestial sí puede decretar. ¿Y quiénes van a cumplir el decreto? Los ángeles encargados que vienen a ministrar aquí abajo y que nosotros somos merecedores de las bendiciones, porque también son poseedores y vienen con las bendiciones para nosotros. Pero Hashem. Entonces nosotros, dicen los sabios, no creamos que cualquier acción equivocada aquí abajo se va a quedar sin castigo. No, dicen los sabios, tarde o temprano vendrá la respuesta a nuestras malas acciones. Aunque pensemos que nadie se dio cuenta y que todo fue encubierto. Pero los entes espirituales, los jueces espirituales, sí, ven. Y los acusadores ahí están. Por ejemplo, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah dice que en los ángeles de Hashem ahí van a rendirle información, pongamos esa palabra a Hashem, y entre ellos venía Hasatán. ¿Qué venía a hacer? Acusar. ¿Cuál es el objetivo en el cual se soltaba un macho cabrío para Hazael? Dicen los sabios, es para que confundir a Hasatán y que no venga en Yom Kippur o el Rosh Hashanah a acusar a los hijos de Israel y nosotros tengamos un mejor decreto. Entonces los ángeles acusadores, los entes acusadores, sí están al tanto. Por lo tanto, en su momento presentan la causa para que recibamos nosotros, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí en Shabbat? ¿O qué es lo que hacemos? Ya acabamos de pasar una fiesta, ya empezamos a pasar la fiesta de Rosh Chodesh. Ahorita estamos en el mes de Elul. ¿Qué fue lo que nosotros pedimos? Que nos bendijera el mes. ¿Qué decimos nosotros cuando hacemos la oración de Elul? Decimos nosotros, ¿verdad? Que ahorita se me fue la expresión que decimos, pero se termine el año y todos sus males. Termine el año, y entonces estamos haciendo un trabajo espiritual. Los jueces superiores están escuchando. Y por lo tanto pueden emitir decretos en favor de nosotros. Entonces, los encargados de velar por los decretos, los jueces, son los malajim. Estos son los que dicen los policías. Los jueces y policías con blanco. Y ellos son los que se hacen que se cumplan la ley divina aquí en favor de nosotros. O en desfavor, ¿no? Ahí depende totalmente de nosotros. En el libro de Mateo, Matatiahu, o le viven al feo, ya en Mishneh Mashiach, en el capítulo 18, verso 18 está escrito: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Ahí es donde yo les decía que toda acción física de los jueces aquí abajo tiene una reacción en los mundos superiores. Cada miembro del Sanedrín debían de ser personas puras. O sea, un juez tenía que ser una persona pura, libre de corrupción. Además de eso, tenían que ser personas, dice, sin defectos físicos. O sea, que un tuerto no podía ser juez. Un manco no podía ser juez. Si había una persona que tuviera un defecto físico, no podía ser juez. Para ser juez, requisito era que fueran personas puras, que fueran personas sin corrupción, que no tuvieran ningún defecto físico y que conocieran las leyes de la Torah. Entonces, estas personas, en su pureza, sin su defecto físico y sin corrupción, podían entrelazar, podían fusionar, podían concatenar lo espiritual con lo físico, o lo físico con lo espiritual. Y lógicamente, en los mundos superiores todo es pureza. Y por lo tanto, la fusión de aquí abajo con lo de arriba debe ser pura. Por eso es que nuestro Rebbe Yeshua, y eso hay que comprenderlo bien, él decía, en la casa de mi padre, ¿qué decía él? Muchas moradas hay. Entonces no vamos a ir a la misma morada todos. Hemos estudiado que existen 7 cielos. ¿Cuáles son los cielos, Moreno? ¿Se acuerdan todavía de, se de memoria? ¿Cuáles son? Raquia, Shekiakim, Mahón, Eliot, Arabot, Macom, Nahón, Obilón y Macom. Son 7 cielos. Y lógicamente en cada cielo hay moradas celestiales. También hemos estudiado que los sabios enseñan que existe el Gan Eden en cada cielo. Ahora, ¿dónde nos va a tocar a cada uno? No lo sé. Ahí sí que solo el Beidín Celestial decretará cómo vamos. Pero es bonito prepararse uno. Porque yo les voy a decir algo, Cabrín y Karin, y se lo digo con todo amor. No es fácil mantener una pureza. No es fácil mantenerse uno. Vienen luchas, vienen pruebas, vienen tentaciones, vienen debilidades. Pero ahí hay que luchar. Ahí hay que luchar. Y entonces vamos a ser merecedores de lo mismo. Si todos luchamos en lo mismo. Pero vamos a obtener diferentes recompensas dependiendo del grado de entrega, el grado que pongamos nosotros para comprender la voluntad del Eterno. Lógicamente, nosotros guardamos los mandamientos de Hashem, pero no por algún interés que nos dé el séptimo cielo. No, eso es bueno saberlo. Sino que nosotros luchamos guardando los mandamientos porque amamos a Hashem, independientemente de lo que Él nos dé. ¿Se acuerdan cómo empezamos nosotros sirviendo a Hashem? Empezamos temiéndole. Entró en nosotros primero el temor. Después, ¿qué pasó cuando ya empezamos a conocerlo más? Lo amamos, llegamos a amarlo. Y cuando ya lo amábamos más y lo conocíamos más, queríamos imitarlo, queríamos emularlo, queríamos ser como él, queríamos apegarnos a él. Y ya que estábamos disfrutando de su presencia divina, disfrutando de su Shejinah, apegado a él, nos sentíamos satisfechos, que ahora lo estamos complaciendo. Y esos 4 niveles de sentimientos, de emociones que están dentro de nosotros, va a depender mucho de la pureza que pueda haber en nuestra alma para vivir en un movimiento.
Bien. Entonces, para hacer una fusión entre lo físico y lo metafísico, entre más puro sea uno acá, más puede tocar la pureza allá arriba. Entre menos puro sea uno acá, menos toca uno la pureza allá arriba. Bueno, por eso en el libro de Tejilín, los que no saben hebreo, el libro de los Salmos, capítulo 24, verso 3 al 4, está escrito: ¿quién subirá, dice, al monte de Hashem? ¿Y quién estará, dice, en su lugar Kadosh, en su lugar santo? ¿Quién? Entonces nuestra Torah nos contesta y dice: el limpio de manos y puros de corazón. El que no ha elevado su alma, dice, a cosas vanas. La palabra cosas vanas significa cosas que no sirven. Ni ha jurado con engaños. Es una persona muy honesta, muy cabal, muy íntegra. Ahora vamos a comprender por qué en el libro de Devarim, o sea, de Deuteronomio 17:1 está escrito: no sacrificarás para el Señor tu Elohim un toro de una oveja que tenga cualquier defecto, que tenga cualquier cosa mala, porque esto es algo aborrecible para el Señor. Tu Elohim está escrito. Ahora entendemos por qué el Eterno pedía que sus sacrificios fueran puros. Porque ¿qué era qué significa la palabra corbán? De ahí fue que tradujeron sacrificio. Corbán quiere decir acercamiento a Hashem. Entonces el animalito tenía que ser puro para tocar esferas superiores puras y que nosotros pudiéramos acercarnos cada vez más a Hashem. Hay mucho que enseñar sobre esto, lógico. Porque la pureza no estaba en el animalito. Claro que estaba en el animalito bajo los principios que la Torá, los requisitos que la Torá pedía. Pero realmente la pureza para tocar los mundos superiores está en el que llevaba el animalito. Claro, Hashem. Hay algo que no, yo estaba viendo en internet a una persona X. No digo el nombre para no caer en la shonjara. Y decía que nuestro rey de Yahshua era agresivo, porque sacó a todos los mercaderes del templo a latigazos. Cuando él dijo: ustedes han hecho de mi casa, de la casa de mi padre, cueva de ladrones, porque vendían con engaños. Bueno, lógico, en ese lugar solo vendían animales para que la gente comprara y se presentara en sacrificio. Pero Yahshua, que conocía el corazón de las personas, sabía la mala intención que había en el corazón de los que estaban vendiendo los animalitos. Y por eso fue que fue a hacer una limpia del lugar. Pues sí. Entonces, para que la pureza de un animal entrara allá, Hashem pide un animal perfecto, un animal puro, sin defecto. Pero más que la pureza del animal, debía de existir la pureza del ofertante. Porque alguien podía tomar un buey, un toro, presentarlo al templo puro, pero su corazón está lejos de Hashem. Por eso él decía: miren, bueno, no está escrito así, eso es algo que yo estoy parafraseando. Pero él decía: miren, ya quiten sus sacrificios, ya quiten sus Shabbatot, ya quiten sus fiestas solemnes, ya quítenlo. Yo lo que quiero obediencia, decía, no sacrificio. Lo que quiero pureza de corazón más que holocaustos. Bueno, por ahí los que interpretan mal empiezan a decir: ya vio que él mismo quitó el Shabbat. Locura. Lo que él está diciendo, si no se va a hacer con un buen corazón, ¿por qué no se hace?
háganlo con corazón puro. Entonces, cuando se presentaba el animalito, llevaba la pureza en el corazón del ofrendante, en su teshuvá, para acercarse y tocar los mundos superiores. Entonces, si notamos, después del establecimiento de los Beitín, o sea, después del establecimiento de las salas de justicia, viene la enseñanza de los sacrificados. Porque eso ya lo leímos nosotros, si no estoy mal, en el capítulo 17, verso 1 del Deuteronomio. Pero viene después de que hablando de los jueces y magistrados. Ahora dice que cuando se presentara un animalito, un toro debía ser sin defecto, puros. ¿Cómo eran quiénes? Los jueces. Porque los jueces, el requisito era que fueran puros sin corrupción. Ahora el animalito a presentarse, ¿cómo era? Puro, sin defecto, sin corrupción. Pero viene después. ¿Por qué? Porque la conexión entre los mundos inferiores y los mundos superiores tiene que darse con pureza. Según el Meán lo es, un animal que tuviera un defecto, aunque costara mucho dinero, un animal que aunque costara mucho dinero y tuviera un defecto, no podía ser sacrificado. Aunque el que lo compró había pagado mucho dinero por él, no podía ser sacrificado. Aunque su valor fuera exorbitante en la compra, no podía ser sacrificado. Porque el valor económico no es aceptado en el cielo, sino era aceptado la pureza del animal. Que ese animal fuera sin defecto. Y dice, aún dice, un animal sin defecto que costara poco dinero, o sea que no fuera tan caro, era aceptado en el altar. Si había un animal, vuelvo a repetir mi comprensión, si había un animalito que tuviera un defecto, aunque costara mucho dinero, no era aceptado en el altar. Misbea, no era aceptado en el Misbea. Pero si había un animalito que fuera puro, aunque no costara mucho dinero, sí era aceptado del altar. De la misma manera, comparándolo con los jueces, haciendo una analogía. Una persona que tuviera mucho dinero era descalificado para la función de juez. Pero una persona que fuera pobre, pero poseía cualidades innatas para ser juez, era preferido por la Torá. En el Midrash leemos, en el Midrash, que para llegar al trono del rey Shlomo, rey Salomón, dice que habían 6 escalones para subir al trono. Y el rey Shlomo había contratado a una persona que cada vez que él subiera un escalón, esta persona proclamara. Cuando él subía el primer escalón, el heraldo, el que proclamaba, decía, no juzgarás en forma injusta. Subía el primer escalón. Cuando iba subiendo el segundo escalón, el proclamante o el heraldo decía, no mostrarás parcialidad. Cuando iba en el tercer escalón, el declarante o el heraldo, el que proclamaba, decía, no tomarás soborno. Cuando subía al otro escalón, o sea, en el cuarto escalón decía, no vas a levantar o no vas a erigir un poste sagrado. Eso lo leímos en la escuela de Torah, ¿se acuerdan? En el quinto escalón, cuando iba el rey Shlomo, el quinto escalón, ¿cómo es? El heraldo decía, no vas a levantar o no vas a erigir un pilar de piedra. Eso es con relación al templo.
Y cuando llegaba el sexto escalón, el rey Shlomo, el heraldo le decía, no sacrificarás toros u ovejas que tengan defecto. Si nosotros nos damos cuenta, los primeros 3 escalones tienen que ver con la cualidad del juez. Y los otros 3 escalones tienen que ver con el templo. Entonces la pregunta aquí sería, ¿y qué tiene que ver el templo con el juez, verdad? Y la respuesta es que el rey Shlomo fue el que construyó el templo. Y se le advertía del peligro de transgredir estas leyes. Lógicamente tiene relación con el templo, pero se le recordaba que tuviera mucho cuidado de no transgredir las leyes, de erigir un pilar en el templo, un altar de piedra en el templo, y que no se presentara una oveja o un buey con defecto. Eso se lo recordaba al rey Salomón, que tenía lógicamente muy buena conexión con los juanitos. Todo esto es una enseñanza para nosotros, porque es bonito. Es bonito saber la calidad de los jueces, qué hacían los jueces, cuántos jueces eran, etcétera, etcétera. Es bonito. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la escuela que nos deja a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros debemos conducirnos en esta vida? ¿Es cierto? No fungimos como jueces. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, a veces nos ponemos a juzgar. Y nos juzgamos, y juzgamos a los demás, y no nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que hacer es también, Abraham y a Karim, imitar la conducta de los jueces. No son jueces, pero hay que imitar la conducta de ellos. Uno, ¿cómo eran ellos? Eran puros de corazón. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Pureza de corazón. Ellos no eran corruptos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No ser corruptos. Ellos no eran imparciales en su juicio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No ser imparciales en el juicio. O perdón, no ser parciales es la palabra correcta. Ser imparciales para llevar una vida recta, sin corrupción y mantener una pureza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando sea el caso que se nos presente el juzgar, lo hagamos con sabiduría, con el conocimiento de la Torah. Porque a veces podemos juzgar. Raúl Shaul, no como juez, no. Pero siempre como Raúl Shaul decía, ¿acaso no hay alguien entre ustedes que juzguen los unos a los otros? ¿Por qué tienen que ir a los tribunales de justicia si aquí podemos juzgarnos? Pero juzgar aquí no está hablando de juzgar a un Haber para verle sus defectos, para hacer la shonjara de él, para... No. Sino que se está juzgando para edificar, para ayudar al Haber, para que ya no transgreda. Pero lógicamente, yo he enseñado que si usted ve a un Haber transgredir mandamientos, vaya, exhórtelo como hermano. Usted exhórtelo. Pero si usted empieza a decir, ya me salió un poquito el tema, pero ahí vamos. Pero si usted empieza a decir, ya viste que el Haber cómo se comportaba, eso se llama Lashon Hara. Y todas las virtudes que usted tiene, dicen los sabios, se le pasan al Haber en el cual usted está hablando mal. Entonces sí podemos juzgar, pero juzgar con sabiduría. Porque alguien que puede llevar, ponga mucha atención aquí, alguien que lleva una vida apartada de la Torá, ¿cómo podrá juzgar con justo juicio? Alguien que lleva una vida apartada de la Torá, ¿cómo puede juzgar con justo juicio? No, eso es imposible.
Es que yo creo que el Haber está haciendo algo malo. Pues no sabe ni siquiera cuáles son los mandamientos. Él cree que está haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque no conoce los mandamientos. Tiene que conocer la Torah para poder juzgar. De lo contrario, no. ¿Cómo va a poder juzgar entonces con justo juicio? Por lo tanto, es nuestro deber mostrar con nuestras actitudes que somos personas justas y que practicamos la justicia, como está escrito en Devarim, capítulo 16, verso 20, o sea, Deuteronomio 16, 20, empieza diciendo el texto, Sedek, Sedek, así empieza el texto en hebreo. Está diciendo dos veces la palabra justicia. Ahí como que no hay un concepto, los que saben pedagogía o gramática, ¿cómo le llaman esto? ¿Sintaxis o contaxis? No, sintaxis. O sea que no hay una relación, ¿verdad? Porque hay una repetición de palabras. Sedek, Sedek, ahí no hay sintaxis. Solamente una vez que hubiera aparecido la palabra Sedek era suficiente. Ahora dicen los sabios, ¿por qué nuestra Torah aparece las dos veces justicia? Justicia, justicia. Porque dicen los sabios que hay dos tipos de justicia que nosotros debemos practicar y seguir. Una es la justicia de los mandamientos, es la justicia de los preceptos, es la justicia de los estatutos, esa es la justicia de la ley que debemos seguir al pie de la letra. Y la justicia de la reconciliación, del amor manifestado hacia los demás. Por eso está dos veces diciendo, Sedek, Sedek, dos veces justo. Shalom Alejem. Shalom Alejem a todos. Shalom Alejem a los que están. Shalom Alejem a todos. Muchas bendiciones para todos. Que el Eterno me los siga bendiciendo a todos. Que la paz del cielo esté con ustedes. Que la paz del cielo esté con nosotros. Y que tengamos la dicha y la bendición de llevar una buena vida en Torah. Shalom Alejem. A ver, y llegaré. Shalom Alejem.